Me toca, como delegado de catequesis de la diócesis, pues hacer una pequeña introducción muy breve, porque lo importante es que podamos pues aprovechar al ponente de hoy, a Juan Luis Martín Barrios. Yo solamente quiero deciros que, primero, agradeceros vuestra asistencia. Sois un buen grupo de catequistas los que habéis participado, los que habéis venido esta tarde. Espero que os guste para poder seguir viniendo. A partir de ahora prácticamente casi todos los jueves. Todos tenéis seguramente el díptico donde están todas las fechas y las ponencias. Ha habido solamente 2 cambios de 2 nombres, no de temas, pero lo tenéis actualizado en la página web de la Delegación de Catequesis. Ahí lo tenéis actualizado, ¿no? Querría aprovechar solamente para deciros 2 cosas. Una, este ciclo de ponencias responde a un deseo de nuestro arzobispo, de don Carlos Osoro, que él me pidió que organizásemos ofertas de formación para los catequistas con 2 criterios que es a los que intenta responder esta iniciativa. Por un lado, un criterio más de tipo metodológico, formal, que es el de que fuese una propuesta flexible y accesible tanto a los catequistas que tengan más tiempo, más disponibilidad para poder participar en cursos de formación, como para los que la tienen menos. Y también la posibilidad de no solamente organizar algo en el centro de Madrid para toda la diócesis, como es lo que ahora comenzamos, sino también al servicio de los arciprestazgos de las parroquias. Entonces, sabéis que de los 24 temas, son 25 sesiones, la última es la de la clausura, que será una intervención de nuestro arzobispo, pero de las 24 anteriores, empezando por la de hoy, algunos de los ponentes yo les he pedido una cierta disponibilidad, los que están más en Madrid, los que pueden tener un poco más de tiempo. Buscamos que fuera uno por cada uno de los bloques para que también se les pueda llamar a encuentros formativos en parroquias y en arciprestazgos. De hecho, esta fórmula ya desde el 1 de septiembre ya se ha utilizado, al menos que sepa yo, en 7 u 8 arciprestazgos en Madrid y parroquias. Ya han empezado, ya algunas ya se han dado, ¿no? Pues con 3, con 5 ponentes. Bueno, eso es un servicio dentro de esta flexibilidad también para acercar este curso, acercarlo también a las parroquias. Pero el curso completo no, el curso completo solamente lo vamos a hacer aquí, como es lógico, si no sería imposible, ¿no? Y por tanto este es el curso que tiene más valor, el que tiene más, digamos, una continuidad en la temática que hace que no sea completo, porque no hay ningún curso de catequesis que sea completo, ¿no? Pero sí que sea bueno, más ambicioso, podemos decir, ¿no? Hay un aviso muy importante que os tengo que dar respecto a esto, y es que no hay inscripciones en este curso, porque así podéis venir a todas las ponencias o a las que más os interesen o a las que podáis. Pero aquellos que tengan en principio la previsión de querer aprovecharlo al máximo quiere decir que a lo mejor no van a poder el 100%, pero sí pues un 80-85% de las ponencias, pues sí que os pediría que al final, cuando os vayáis, en unos folios que hay al final con un bolígrafo en la mesa que hay al final, pongáis vuestro nombre, vuestros datos y digáis, mi idea es venir a hacer el curso completo. ¿Por qué razón? Porque así con esas... Y cada jueves volveremos a pediros simplemente que pongáis vuestro nombre y firméis con la fecha de cada día. De ese modo podemos hacer un seguimiento de quienes vais a venir todo el curso y, hombre, que menos que luego podáis tener también un diploma. Alguno de vosotros, no lo sé, se quedó a medias con la Escuela de Agentes de Pastoral en catequesis. Se quedó a medias porque eran 3 años y se hicieron 2 y se cortó. Bueno, pues este curso sustituye el tercer año de la Escuela de Agentes de Pastoral para catequesis y, por tanto, los que asistáis este curso y hayáis hecho esos 2 años, le pediremos a la Universidad San Dámaso que os puedan dar también la correspondiente acreditación. Son acreditaciones que no son para encontrar trabajo, ¿no? Ni para, pero que bueno, que también es bueno un reconocimiento a vuestra formación y a vuestro interés en la formación, ¿no?
El otro criterio que también te quería nuestro arzobispo es que este curso pudiese, de algún modo, estos cursos que organizamos, pudiese también ser un ámbito donde aprovechar toda la experiencia y la reflexión sobre la catequesis que se hace en Madrid y que es muy plural. Que no fuera solamente un estilo de hacer catequesis o unos temas que a lo mejor son los que más les interesa a algunos catequistas o algunas parroquias, sino que aquí pudiera ser también un ámbito de confluencia y de comunión entre distintos acentos, distintas experiencias, distintas procedencias. Bueno, eso también lo hemos buscado, dado que cada sesión es un ponente distinto y, por tanto, al ser cada sesión un ponente distinto, cada uno trae su experiencia y su formación, ¿no? No es solamente como tantos otros cursos que pueden tener el valor de que pueden ser más académicamente pues más fáciles de guiar cuando son solamente 2 o 3 profesores, porque es más fácil ahí conseguir la continuidad en el desarrollo de los temas. Este puede tener el inconveniente de una cierta dispersión. Intentaremos que no sea porque está organizado por bloques y porque yo voy a intentar estar siempre, solamente sé de un día de todos los jueves que no podré estar por un viaje, pero intentaré estar siempre también para poder enlazar la ponencia del jueves anterior con la del jueves que tengamos, ¿no? Y poder ayudar también a hacer ese puente, ¿no? Por la organización que hemos hecho a la hora de proponer las ponencias, hombre, las ideas básicas se repetirán y eso es bueno que se repitan porque así se nos van quedando, pero no va a haber ponencias repetidas, ¿no? Cada uno tiene una temática distinta y complementaria, ¿no? Bien, dicho esto, la ponencia de hoy era una ponencia obligada. Tendríamos que empezar por el principio, tenemos que empezar por lo más fundamental, ¿no? Por los fundamentos, ¿no? Vamos a construir un edificio a lo largo de todo el curso de formación de catequistas, pues vamos a poner los fundamentos, y los fundamentos es responder a una pregunta que puede parecer muy obvia para todos los que estamos aquí, pero que no es tan obvia y que viene bien ahondar en ella. ¿Qué es la catequesis? Por tanto, es un punto de partida fundamental. Y quien viene a hablarnos de este tema y esta lección de apertura, pues es la persona que los obispos españoles han considerado que es la más adecuada. Es el sacerdote responsable en la Conferencia Episcopal de todo lo que es la promoción de la formación y del desarrollo de la catequesis en España, ¿no? Que es el director del secretariado de la subcomisión de catequesis de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Don Juan Luis Martín Barrios. Él tiene, entre otras cosas, la labor de coordinar también a los delegados de catequesis de todas las diócesis de España, ¿no? Para que haya una coherencia en lo que se va haciendo en toda España y también para impulsar la renovación en el ámbito de la catequesis, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que era la persona ideal y pudiendo él venir esta tarde para poder arrancar con esta lección de apertura este curso con esta primera ponencia que me parece que efectivamente pues nos va a poner las bases de las 24 ponencias que nos quedan después, que es la catequesis. Pues Juan Luis, muy buenas tardes, muchas gracias y estamos a la escucha de tu palabra. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Cuando Manuel María Bru me hizo esta propuesta, me vino a la memoria aquella expresión de uno de nuestros poetas, cuando se preguntó, ¿y qué es la poesía? La poesía eres tú. Pues esto es lo que os digo hoy a cada uno, a cada una de las catequistas que estáis aquí y a quien a través de internet o a través de la línea online nos están escuchando esta tarde. Catequesis eres tú. Desde esta perspectiva, recuerdo cuando me estaba presentando de una manera tan seria, yo me preguntaba, ¿soy yo ese? Me acuerdo de los hermanos de José, cuando por segunda vez volvieron a Egipto, después de que se había quedado con Benjamín, y él se manifestó quién era y dijo, yo soy José, vuestro hermano. Pues eso quiero ser yo para cada uno de vosotros. Mirad, en el año 1984 moría a los 90 años de edad Verico Anguiaparichi. Era una actriz rusa de gran relevancia social que muchos la lloraron.
yo mantengo en mi retina la imagen de Mikhail Gorbachev, que parece que ha pasado mucho tiempo y fue antes de ayer, ¿no?, llorando la muerte de esta mujer. Una de sus últimas apariciones en una de las películas que removieron los cimientos de la vieja Rusia se titulaba Pokayani, que traducida al español significa arrepentimiento. En aquella película, Enrico Anghiaparisi tiene una breve presentación. Está en una de esas calles estrechas, como las que hay por aquí en el derredor que nos circunda, o que yo, que soy de Zamora, las pequeñas rúas que están en la parte antigua, ¿no? Aparece brevemente, va caminando por una de esas calles estrechas y ve un postigo entreabierto y toca la aldaba. Y no sale nadie. Y repite la llamada y sale un señor fuerte, forzudo, con mala cara. Abre el postigo, la mira a ella pequeñita, arrugada, y dice: oiga, ¿esta calle conduce a la catedral? La mira el hombre forzudo con cierto desprecio. Dice: no, esta calle no conduce a la catedral. Fíjense que estoy hablando de un régimen ateo, donde se refleja en estos personajes la situación del momento en la dimensión religiosa. La pobre anciana, con un rostro inocente, le mira, le sonríe, menea la cabeza y pregunta: ¿de qué sirven las calles que no conducen a la catedral? Es decir, estoy persuadido de que todos y cada uno de ustedes están trabajando mucho y lo hacen lo mejor posible. Y piden al párroco y a la parroquia que le den todos los instrumentos necesarios para hacer la mejor catequesis. ¿Estamos yendo a lo esencial? Esta es mi pregunta. ¿A veces no nos perdemos en vericuetos? Los que tuvimos la suerte de participar en el jubileo de los catequistas al final de septiembre en Roma, el Santo Padre Francisco en la homilía de la misa nos habló de ir a lo esencial. Y lo esencial es la experiencia de encuentro personal con Jesús. Descubrir la belleza de la fe y transmitir la alegría del Evangelio. Esto es ir a lo esencial. Por tanto, con la pequeña anécdota de Pokayani y la llamada de atención del Papa Francisco, me adentro de lleno. Tenéis un esquema, no sé si ha llegado a todos, ¿no? No ha llegado a todos. Si pudiera haber alguna fotocopiadora cerca, Manuel, pues bien. Fijaos, me he hecho esta pregunta desde el principio. Si yo ahora saliera a la calle, a la plaza del mercado por San Miguel, y me acercara a alguien que pudiera yo dialogar con él desde la indiferencia religiosa, o alguno practicante, o alguien totalmente hiriente hacia el hecho religioso, y me preguntara: oye, ¿qué aporta la fe al hombre contemporáneo? A un hombre y a una mujer que estáis casados, sois consagrados, que tenéis vuestro marido o vuestra esposa, con los problemas laborales que de vez en cuando aparecen, que tenéis los churumbeles que hay que llevarlos al colegio y de vez en cuando asistir a la reunión de padres, que no siempre traen los mejores resultados que esperáis, que os enteráis que tienen una pandilla de amigos que no favorecen el crecimiento auténtico de vuestros hijos, que además tenéis algún padre o alguna madre mayor, enfermo y que hay que atender, y que tenéis todo esto encima y además catequesis. ¿Qué aporta la fe al hombre contemporáneo? Aporta mucho. Yo diría fundamentalmente tres cosas que delicadamente os he señalado en el esquema. Primero, en ese diálogo con una persona indiferente o con una persona distinta de otra coyuntura religiosa o incluso no creyente, yo creo que podía entrar en diálogo con estas tres claves. Primero, creer en Jesucristo hoy me ayuda a vivir unificado. Es decir, lo que pienso con mi cabeza, siento con mi corazón y realizo con mi actividad, hay armonía interior. Y eso me hace feliz. Frente a tantas personas
que incluso conoceréis en la escalera de vecinos, quizá en nuestra propia familia, ¿no? Que piensan una cosa, sienten otra y hacen otra, viven dispersos. Estamos atravesando un momento histórico especialmente adaptado para vivir una doble vida. Y cuando digo doble vida no me refiero solo al ámbito afectivo, también al ámbito económico, al ámbito laboral, al ámbito familiar, etc. Gente que vive rota. Pues yo puedo entrar en diálogo con él y decirle, creer hoy en Jesús me ayuda a vivir en armonía interior, me ayuda a vivir unificado. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago está en armonía. Y esto me hace feliz. Y esto se transmite, se testimonia. Mi marido, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis vecinos, las madres del colegio, los compañeros de trabajo. En segundo lugar, creer en Jesucristo hoy me ayuda a vivir en hondura lo que acontece. El diálogo que mantengo en mi familia, la relación con mis amigos, la oración. Es decir, frente a tanta superficialidad. Me vais a permitir un breve ejemplo y quiero ser conciso. Fijaos, conoceréis personas como yo de nuestro entorno que viven los acontecimientos por la piel. Es como cuando ponemos la mano debajo del lavabo, por más que el grifo eche cantidad de agua, todo resbala. Hay a muchas personas que hasta los hechos más significativos le resbalan. Para un creyente en Jesucristo, no. Vive en hondura lo que acontece. Digo que voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mirad, ahora cuando venía en el metro, yo atiendo una pequeña parroquia de 250 habitantes en Zamora, un pueblecito pequeño, ¿no? Me llamaba un hombre de unos 42 años para anunciarme que su suegro estaba internado y que cuanto pudiera lo visitara, que me lo agradecería. Al final de la conversación le pregunté si era delicada la situación y me dijo, muy delicada. Usted sabrá cómo entrar en diálogo con él. A mí me parece que esto es vivir en hondura lo que acontece. Cuando el relato bíblico en las primeras páginas del Génesis nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, a la luz de esas páginas primeras, fijaos, la imagen y la semejanza de Dios, si tuviéramos la tarde en plan seminario, lo hablaríamos, pero tengo que ser conciso. Está en tres claves. La imagen y la semejanza de Dios la llevamos en la palabra, capacidad para comunicar. Y dijo Dios, y cada atardecer bajaba a pasear con el Adán. Segundo, la sexualidad, que es la capacidad que la persona tiene para amar. Y dijo Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Y la tercera característica es el trabajo. Y dijo Dios, es la capacidad para transformar. Y dijo Dios, dominad la tierra para que produzca. La palabra, la sexualidad y el trabajo son los tres gestos. Es como el sello de Dios en cada persona humana. Son tres grandes regalazos, sin los cuales difícilmente podríamos vivir. Y cuando digo la palabra no me refiero solo al sonido. A veces el silencio es la mejor palabra, la caricia, el entrecruce de miradas, la sonrisa. Y cuando digo la sexualidad no me refiero al ámbito biológico. Cuando entregamos la vida al servicio del Evangelio desde el celibato o desde la virginidad. Cuando tantos hombres y mujeres consagrados o laicos dedican lo mejor de sus vidas al servicio de los pobres. Esa es la capacidad para amar. Y cuando digo trabajo, digo la capacidad de transformar porque todo está en relación. Cualquier cosa que hagamos está en relación con los demás. Un simple folio
que como saben viene de la madera, va el leñador, el transportista, el factorista, lo lleva a la imprenta hasta que llega aquí. ¿Cuántas manos han pasado hasta que tenemos el folio entre nosotros? Fíjense, a lo mejor el sobrino es el que está en la tienda vendiendo el papel, el abuelo el que está en el campo de leñador, el padre el transportista, es decir, todo está en relación. Son 3 gestos preciosos. La palabra, la sexualidad y el trabajo. Hoy en nuestros días, viviéndolos desde la superficialidad, incluso desde la frivolidad. La palabra, donde dije digo, donde digo Diego, te prometo fidelidad y a los pocos meses ya estamos de otra manera. Incluso tenemos un lugar llamado Parlamento con toda la dignidad en este momento y tienen que usar pinganillos porque no se entienden el mismo lenguaje. La sexualidad en nuestros ambientes queda reducida al sexo, el sexo a los genitales, usar y tirar. Y el trabajo, estamos valorándolo hoy, pero mucha gente sigue con el viejo refrán, si el trabajo es salud, viva la tuberculosis. Y lo mismo siguen cobrando las pensiones de los difuntos que diciendo y engañando en Hacienda para no pagar lo justo. Vivir en hondura lo que acontece. Y en tercer lugar, creer en Jesucristo hoy me ayuda a vivir, permítanme la palabra, desviviéndome. Es decir, sacando lo mejor que hay en mí, que es muchísimo más que las debilidades. No sé por qué estamos tan prontos a descubrir las debilidades del otro. Siempre apuntamos lo negativo. Cuando las cualidades son mucho más. Sacar lo mejor que hay en mí, ponerlo en la mesa de la comunión y de la corresponsabilidad para que los otros crezcan y maduren integralmente conmigo. Esto es una grandeza que nada ni nadie nos puede quitar. Frente a tanto individualismo, personalismo, protagonismo, etc. Esto podemos hablarlo con gente indiferente, con los padres que vienen a pedir la primera comunión más por el acento sociológico que creyente. Lo podemos hablar con personas de nuestro entorno laboral, con nuestros vecinos, hasta en nuestra casa. Desde esta perspectiva, fijaos, ahora me pregunto, ¿y esto es lo que ha hecho la Iglesia en los 21 siglos de existencia? Desde los primeros compases de la Iglesia en el mundo, ha anunciado a Jesús. Y los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 42-47, nos dice lo que hacían los primeros cristianos. Supongo que me escucháis sin necesidad de micro, pero por si acaso, ¿no? Yo le pedí a Manuel María que me pusiera un poco el encerado. Yo creo mucho en los PowerPoint y esas cosas, pero tengo la impresión que con la misma velocidad que pasa la imagen se marcha la idea. Corríjanme, tienen todo el derecho. Por eso yo soy de la vieja escuela del encerado, donde el esquema ayuda a clarificar la mente y mantiene caldeado el corazón. Pues mirad, los cristianos de la primera hora se reunían fundamentalmente para 3 cosas. Sigo el texto de los Hechos de los Apóstoles que acabo de citar. Se reunían fundamentalmente para la enseñanza de los apóstoles, es decir, la palabra. Se reunían para la fracción del pan, es decir, para la liturgia. Se reunían para la vida en común, es decir, un estilo de vida alternativo a lo que se vivía en la realidad de la sociedad de aquel momento. Estilo de vida en común, lo que era la comunión. Y se reunían para las oraciones, fundamentalmente en torno al Padre Nuestro. Esto era lo que hacían los cristianos de la primera hora. Piensen en Madrid con los millones de habitantes
y 40, 60, 100 cristianos se reunían cada domingo, el primer día de la semana, para la enseñanza de los apóstoles, es decir, el servicio de la palabra, para la fracción del pan, es decir, la Eucaristía y los demás sacramentos, para el estilo de vida alternativo, es decir, sentirse hermanos unos de otros, la fraternidad, y para las oraciones, es decir, sentirse acogidos y estrechados por el Padre. Desde esta perspectiva, fijaos, un siglo más tarde, del siglo II al siglo IV, V, cuando los inmediatamente sucesores de los apóstoles y especialmente los padres de la Iglesia, cuando se convierte Constantino y todos los jefes de los bárbaros que entraban en el imperio de Roma, se convierten al cristianismo, a la nueva religión, que como bien saben pasó de perseguida a tolerada, de tolerada a oficial. Bueno, pues cuando entraron en tromba a la conversión, que no era tan auténtica en muchos, entonces los padres de la Iglesia dan una respuesta preciosa a la cual voy a volver. ¿Cómo hacer hoy un cristiano? Y ellos se miran en este espejo y establecen lo que es el catecumenado. El catecumenado es una etapa en torno a 3 años que cogen a los no creyentes a las puertas de la simpatía por la fe, y cuando los dejan al final de esa etapa, más o menos, digo 3 años, quedan ya convertidos por todo el itinerario catequético que han vivido y los sacramentos que han recibido. El catecumenado, como bien sabéis, emanado de esa primera fuente de Hechos de los Apóstoles, tiene lo que sería el precatecumenado, que es la época de la simpatía por la fe. ¿Alguien me ha hablado de Jesús, del Evangelio, del estilo de vida de los cristianos? Yo quiero conocer. Y cuando él dice que quiere conocer, pide a la comunidad cristiana entrar a formar parte del proceso para prepararse y ser cristiano. Y es la etapa del catecumenado. En la etapa del catecumenado tienen lugar fundamentalmente 3 cosas. Lo que es el conocimiento de la fe siguiendo el credo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Segundo, las celebraciones religiosas en la comunidad de la Iglesia vienen a la escucha de la palabra, son bendecidos por el presbítero, oran con la comunidad y cuando llega el momento de la Eucaristía se retiran. Entran en la dinámica sobre todo en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo que llamamos de la purificación e iluminación. Una dinámica que les ayuda a profundizar en el sentido de la austeridad de la vida para purificarnos, es decir, desechar de nosotros todo aquello que nos dificulta el seguir a Jesucristo. Como digo, es fuertemente en Cuaresma. El último año casi, pero fuertemente en Cuaresma. Y al término de la Cuaresma, en la vigilia pascual, reciben los 3 sacramentos de iniciación: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y todo el tiempo de la Pascua, desde la vigilia hasta pasado Pentecostés, está la etapa de la que podríamos llamar mistagogía, que es la etapa de saborear los misterios recibidos. Saben que la palabra misterio es griega y que en latín se traduce por sacramentum, es decir, los 3 grandes sacramentos recibidos con toda la riqueza que lleva, fijaos, en la simbología. Los sacramentos por sí mismos darían para profundas catequesis mistagógicas. También voy a volver a ello. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Estamos en el caminar de la Iglesia, en los primeros compases, así hasta el siglo V. En el siglo V el catecumenado da un bajón porque fundamentalmente
Quien se bautiza son los adultos. Y en torno al siglo IV ya piden que los niños de casa se bauticen y son los padres los que se encargan de la educación de sus hijos. Pero no tenían mucha formación, ni incluso el clero estaba muy formado. Por tanto, la formación era más bien débil y el catecumenado entra en un declive. Pero los padres de la Iglesia seguirán encontrando pautas para que eso sea posible. Este es, diríamos, el comienzo de la catequesis en la Iglesia. ¿Veis? Y pongo ahí 3 palabras que son muy parecidas. La palabra querigma, que significa el anuncio, o el primer anuncio, es un momento importante en que uno descubre el paso de la simpatía a la empatía. Yo he oído, he escuchado, me ha llamado la atención aquello que nos narran los propios Hechos de los Apóstoles, el mirad cómo se aman, ¿no? Hay algo que me ha provocado, evocado y convocado, y pido a la comunidad que me enseñe. Ese es el anuncio. Diríamos, para entendernos bien, la relación entre la simpatía y la empatía. Uno simpatiza con algo que le provoca y le evoca, y uno empatiza después de conocer un poquito para continuar profundizando en aquello que le llamó la atención, en este caso el Evangelio. En el Nuevo Testamento, fundamentalmente en los Hechos de los Apóstoles y en San Pablo, esta palabra querigma aparece 61 veces. La palabra didascalía es una palabra parecida, que se usó mucho más en aquel momento de los inicios de la vida de la Iglesia y de la catequesis. La palabra didascalía significa instrucción. Afecta más a la cabeza, al conocimiento, ¿no? Nosotros decimos es el saber religioso, ¿verdad? Y aparece, como digo, en el Nuevo Testamento 95 veces. Los cristianos que entraban en el primer anuncio y pedían seguir el ritmo del catecumenado entraban en esta dinámica de la didascalía, es decir, la instrucción religiosa. Y aparece la palabra catechein, pongo ahí catecumenado, que es la iniciación cristiana, ¿verdad? Fijaos, voy a dar por primera vez una definición personal, con el riesgo de que me corrijáis, para que desmenuzo la palabra catechein, para que lo entendáis bien y os ayude interiormente en la hermosa tarea confiada. Mirad, catequesis es ayudar a que el mensaje resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. La repito, es una traducción personal con el riesgo de equivocarme y pido que me corrijáis si no lo entendéis así. Catequesis es ayudar a que el mensaje resuene, porque eso es lo que etimológicamente significa catechein, resonar, volver a sonar. Entro en lo que antes hablaba de la empatía, ya estoy en camino. Por tanto, ayudar a que el mensaje resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. 3 verbos, 3 nombres, 3 sustantivos. ¿Lo habéis cogido? En el fondo es tu historia, es mi historia. Yo un día, en el contexto social, cultural, familiar, eclesial, resonó en mi interior la palabra.
Y poco a poco yo oía y escuchaba, de acuerdo con las características de un niño o de un adolescente, luego de un joven y de un adulto. Aquello me ayudó a abrazar la fe, a seguir a Jesús, a ser creyente. Y cuando eso maduró, cuando la fe maduró en mí, me transformó en agente. Es decir, hoy soy yo el que transmite la fe como aquel catequista y aquel sacerdote en mi tierna infancia y luego en la adolescencia, en el seminario, me ayudaron a acoger el Evangelio. Esa es tu historia, esa es mi historia. Tú un día fuiste también al lugar adecuado en el cual el Señor te sembró para florecer. Alguien sembró la palabra en ti y tú respondías. Fuiste capaz de abrir el oído y poco a poco te hiciste creyente en el seno de la familia de los creyentes, la Iglesia. Y hoy eres agente para transmitir a otros la belleza de la fe y la alegría del Evangelio. Pero claro, esto hoy se transmite, como bien conocéis, y si nos diera tiempo para dialogar lo haríamos, quizá no. Esto hoy se transmite en la realidad de nuestra sociedad en tres ámbitos distintos, con tres clases de agentes distintos: la familia, la parroquia, el colegio. La familia, entiendo yo, que es el lugar del querigma, del anuncio, de la simpatía, porque de acuerdo como viven mi padre y mi madre, me transmiten un modo de vida que son felices y que a mí me hará feliz. El testimonio, el anuncio, el estilo de vida. Por tanto, la familia como hogar que acoge y acompaña el primer anuncio, el despertar religioso. La parroquia es como el taller que modela y talla en la fe. Una vez que el despertar religioso y el primer anuncio se ha dado en el hogar, me llevan a la familia más grande, que es la comunidad cristiana, donde me modelan al estilo de Jesús. Es como el taller. Y el colegio es el lugar, la escuela, ¿no?, donde aprendo, donde se me instruye en la fe para dialogar con la cultura. Son tres espacios que tienen en común la transmisión de la fe, son complementarios pero distintos. El hogar es el lugar del calor, del testimonio, de la iniciación a la fe. Cómo se inicia el amor, cómo se inicia a hablar, cómo se inicia a andar, cómo se inicia a comer. Segundo, el colegio es donde, en la medida en que se desarrolla mi inteligencia, puedo aprender a dialogar con las ciencias humanas, a saber conjugar lo que veo, razono, con la fe. El diálogo, fe, cultura. Y la parroquia, como digo, es el hogar entrañable donde se me modela como creyente y es el lugar de la iniciación cristiana. Un cristiano no nace, decía Tertuliano, un cristiano se hace. Estas son las claves fundamentales que yo creo que es interesante para llevar a una pastoral de conjunto. En tercer lugar, hay que fijarse bien dónde estamos viviendo. Porque claro, no es lo mismo vivir en el siglo III que en el siglo XXI. Cuando online, cuando internet, cuando el estar aquí ahora y a las 10 de la noche estar en Roma, es decir, las circunstancias que nos envuelven también nos condicionan y nos ayudan a perfilar un poquito bien. Pasamos, digo ahí, en plan sencillo y entrañable, de vivir a la sombra del campanario a vivir en la aldea global. Quiero decir con estas expresiones que se trata de pasar de una iglesia en estado de conservación y mantenimiento
autorreferencial, nos dice el Papa, una iglesia espejo que se mira a sí misma, a una iglesia en estado de misión, que atendiendo al envío de Jesús a los apóstoles, id, se convierte, en palabras del Papa, en una iglesia en salida, es decir, en una iglesia fuente que da vida a los hombres y mujeres conciudadanos nuestros. Eso es vivir en una sociedad que antes estaba a la sombra del campanario y que ahora es plural y diferente. Algunas de las personas que estáis aquí recordaréis conmigo que por los años 60, incluso 70, la sociedad giraba a la sombra del hecho religioso. El mes de octubre, mes del Rosario, el mes de noviembre, mes de los difuntos, el mes de diciembre, Adviento para preparar la Navidad, que terminaba con Reyes, apenas 2 semanas más tarde, la Cuaresma. La Cuaresma con una gran carga penitencial. Se suprimían todas las diversiones, se cuidaban muy mucho el rezo del Vía Crucis, en las pequeñas parroquias había catequesis doctrinal de la doctrina cristiana para jóvenes, misiones populares, los viernes de ayuno y abstinencia, hasta la Pascua. Y con la explosión de la Pascua, que de manera pedagógica la Iglesia extendió hasta Pentecostés, ustedes saben conmigo que la resurrección, la ascensión, Pentecostés y la ascensión tienen lugar en un corto periodo de tiempo, apenas un día o 2. Sin embargo, la Iglesia desde el inicio extiende a 50 días, pues recogiéndolo del catecumenado para saborear esa experiencia fundante de nuestra fe. Y terminaba, como digo, pero todavía quedaba como el regustillo, ¿verdad?, de la Pascua. Y llegaba el corazón de Jesús, el mes de mayo, la Virgen del Carmen, y en una sociedad eminentemente agrícola y ganadera, en el centro del verano, que estaba dedicado a esos trabajos, la Asunción. Venía septiembre, las fiestas patronales, octubre, mes del Rosario, noviembre, ¿se dan cuenta? Y todo giraba en torno, es decir, en el ambiente se respiraba esto. Entonces, desde esta perspectiva, miramos a hoy. En aquel contexto, la familia enseñaba a rezar. Desde 4 angelitos tiene mi cama, a Jesucito de mi vida, al Padre Nuestro. No me preguntáis cuál era más importante. En la escuela se enseñaba la historia sagrada. Y el sacerdote iba una tarde a la semana a dar el catecismo. Fijaos. ¿Qué hacía la parroquia? Sacramentalizar. Lo que se vivía, lo que se hacía en la familia, se hacía en la escuela y se vivía en la sociedad, en la calle. Entonces la iglesia, la parroquia, ofrecía unas catequesis ocasionales para recibir un sacramento. El mes de mayo para primera comunión y 8 o 15 días antes de que fuera el obispo para confirmación. Y había un examen de doctrina cristiana para el matrimonio. ¿Os dais cuenta? Mirad cómo están esas realidades hoy. La familia, la escuela, el ambiente social, los medios de comunicación. La gran pregunta, ¿y qué hace la parroquia? La parroquia lo que hace es, como acabo de indicar, tallar en la fe al que se inicia como cristiano. Por tanto, hoy la catequesis tiene que estar al servicio de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son, al menos, dejadme que lo diga brevemente, las 3 características que a mí me parecen a nivel de pensamiento que están removiendo los cimientos de nuestra vida y de nuestra sociedad? ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, las características de la sociedad contemporánea? Las claves de la cultura actual en las que se propone la fe, desde mi humilde punto de vista, en esta sociedad llamada por algunos post-cristiana, son las siguientes. Primera, la muerte de Dios. Segunda, la muerte del hombre.
Tercera, el vacío absoluto. La muerte de Dios como un supuesto remoto no es de hoy. Ya a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, ya desde la Ilustración, esto de la muerte de Dios ya estaba en el pensamiento cultural de mucha gente. Pero sobre todo nos encontramos con los 4 grandes maestros de la sospecha: Feuerbach, Nietzsche, Freud y Marx. Los 4 grandes maestros, filósofos que se entretienen. ¿Qué dice Feuerbach? Feuerbach dice: Dios no ha creado al hombre, Dios no existe, Dios ha muerto. Es el hombre el que ha creado a Dios. Todos llevamos dentro el deseo de superación, de plenitud. Y todo eso que no se puede realizar, lo proyectamos en un ser supremo que nos hemos inventado. Estoy haciendo muy vulgar las expresiones para que me los puedan entender todos, ¿no? Pido perdón si hay algún filósofo, filósofa entre nosotros, porque, bueno, yo me adapto como catequista, ¿no? Por tanto, Dios no existe, es un invento del hombre, ese ser supremo en el cual proyecta todo aquello bueno que hay en él y que no puede realizar. Por eso Dios es perfecto, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, los atributos. Viene Marx y dice: claro, por eso lo que le pido al hombre es que aquello que proyecta en el ser supremo que se inventa, lo realice aquí abajo, en el aquí, para transformar la realidad. El sueño del hombre hoy debe ser, dice Carlos Marx, dice, el sueño del hombre debe ser dejar el mundo mejor que lo encontré. Por tanto, todas las cualidades humanas y todos los esfuerzos que haga, que lo realice aquí abajo, que se deje de cuentos, de opio del pueblo, que dice el de la religión, y que se esfuerce en transformarlo todo con la alegría de dejarlo mejor que lo encontró. Y viene Freud, el psiquiatra, y dice: yo aclaro esto porque esos deseos más profundos del hombre, como no puede realizarlos por las limitaciones personales, de conducta social, etc., le afloran en el subconsciente y sale en los sueños. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice: ahí anida el superego, el superyo. Y él dice: y los sueños tienen solo una doble dirección, en torno a la bios, la vida, y la thanatos, la muerte. Todos los sueños tienen esa dirección. Entonces, en torno a la muerte, pues esos sueños negativos que tenemos y que cuando despiertas, ¡ay, menos mal! ¿No? Es muerte de un ser querido, alguien que te está persiguiendo y al final logras meterte por el rendija. Bueno. O la bios, en torno a la vida. Y dice Freud, fundamentalmente a través de la sexualidad, ¿no? Entonces todo lo que es alegría, lo que es placer, etcétera, aflora en el sueño. Y viene Nietzsche, que es como el maestro de nuestro tiempo. Y él tiene una parábola muy simpática que a mí me gusta mucho, ¿no? Él dice: en un día pleno de verano, pensemos aquí en Madrid o en Castilla, ¿no? Dice: en un día pleno de verano, Nietzsche, lo hace él, porque él está criticando que Dios ha muerto, y él hace lo siguiente: coge un farol en pleno día, a las 4 de la tarde de un 12 de agosto, y sale a la calle, ¿no? Y grita con el farol encendido: ¿dónde está Dios? Y hay una señora y un señor que salen al balcón, son las 3:30, las 4 de la tarde, y le dice: pues ¿dónde va a estar a estas horas? ¿En la siesta? Hacen ustedes bien en reírse, porque para mucha gente hoy Dios está dormido. Sigue avanzando Nietzsche con el farol encendido y sigue gritando camino de la plaza: ¿y dónde está Dios? Aparecen unos jóvenes y dos señores allá al lado y dicen: pues ¿dónde va a estar?
en pleno agosto, en vacaciones. Para muchos, Dios está ausente. Hoy no lo niegan. ¿Se han dado cuenta que apenas 15 años para atrás se discutía si Dios existía o no existía, si comportamientos de acá? Hoy no. Para unos está dormido, para otros está ausente. Sigue caminando Nietzsche y llega a la plaza. Coge un taburete, lo pone en medio y se pone a dar vueltas sobre sí mismo. Observen lo que acabé de decir antes. Individualismo, personalismo, protagonismo. Se pone a dar vueltas sobre sí mismo y sigue gritando: ¿dónde está Dios? La gente le mira con cierta indiferencia y él grita: Dios ha muerto, vosotros lo habéis matado. Este es el gran maestro de nuestro tiempo. Iba a decir de los jóvenes, mayoritariamente, pero hoy me tengo que decir, no solo. Quizá en nuestros propios ambientes y en nuestras propias familias están elementos culturales de ahora. La muerte de Dios. Pero Dios no ha muerto, porque ha quedado su cadáver incorrupto, dicen los filósofos, en el hombre. Si acabé de decir antes que el hombre somos imagen y semejanza de Dios, las huellas de Dios están en el hombre. Entonces, la gran tarea de esta corriente cultural es cómo raspar de la cultura occidental todo vestigio del hombre. Y acabo de citar las tres cosas tan bonitas, los tres grandes regalos: la palabra, la sexualidad y el trabajo. ¿Me quieren decir qué tres realidades están más masacradas en nuestro tiempo? ¿Me lo quieren decir? Empezando por los poderosos de este mundo, a través de las corrientes y de los medios de comunicación que utilizan, porque quien manda es el poder económico, sobre el que se apoya el poder político y el que controla el poder cultural. Cualquier partido que llega al gobierno, lo primero que busca es cómo controlar los medios de comunicación social, cómo controlar la educación. ¿Para qué se creen ustedes que lo quieren hacer? Y después ver cómo podemos, diríamos, dar lo de aquello de circo y toros, ¿verdad? Durante la época de los primeros cristianos, lo importante era la diversión en el circo. Dale pan y circo, que se llenan el estómago y no van a responder. En unos años de cuya época no me quiero acordar, lo más importante eran los toros. Ahora es el fútbol. Pero ellos saben muy bien, los que manejan el control del poder, saben qué tienen que dar en cada etapa para acallar y que no haya problema. Que todo esté... Usted no piense, no haga, no diga, nosotros lo hacemos por usted. Usted, como aquel eslogan de la máquina Kodak, pulse el botón que le damos todo lo demás. Estas son las corrientes culturales. Y esto es lo que... Entonces, por ejemplo, entiendan que desde ahí está hoy la gran tarea de los poderes de este mundo por raspar de la cultura todo vestigio cristiano entre nosotros. Todo vestigio cristiano. Rasparlo. Pero queda todavía en la clave del derecho, en la clave de la justicia, etcétera, ¿no? Pues para poder subsistir. Entonces, el tercer paso es ver cómo llegan al vacío absoluto. Es decir, que por dentro no tengan valores donde sustentar su vida y sean marionetas a los cuales los poderes de este mundo podamos manejar. Yo sí me pregunto, ¿se puede vivir en el vacío absoluto? Fijaos.
¿Saben cuál es la causa mayor de muerte en España? El suicidio de adolescentes y ancianos. Más que el cáncer, más que la carretera, más que el corazón. Muchos adolescentes, al llegar a los 13, 15 años, han experimentado todo y ya no tiene sentido nada y han caído en la vaciedad y en el sinsentido y se quitan la vida. Y muchos ancianos, por razones más obvias que no necesito explicar, lo mismo. Desde esta perspectiva, esta es la realidad en la que nos movemos. Esta es la realidad en la que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los padres de familia que recibimos en las parroquias viven también y en la que vivimos nosotros. Porque yo siempre digo, atento, que cuando yo hago esta visión de la sociedad, yo soy miembro de esta sociedad e hijo de esta iglesia. Entonces, ¿cómo anunciar ahora a Jesucristo como sentido de vida, el que me hace feliz? ¿Cómo anunciarlo a los demás? Esta es la mirada que quiero hacer en el punto al cual le dedico esa gran pregunta. ¿Cómo se hace un cristiano hoy? Pues mira, os expliqué brevemente primero lo que sería el primer amor, Hechos 2, 42, 47, cómo vivía la comunidad primera. Segundo, os expliqué el ritmo del catecumenado. Pues ahora, para que me entendáis las orientaciones de la Iglesia, hay un documento que es muy bonito, algo que a lo largo de estos cursos, Manuel María, podías también presentar, que es la clave de lo que os voy a decir un poquito. Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo. Un catequista es el que custodia, alimenta y transmite, promueve la memoria de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Pues fundamentalmente desde lo que yo llamaría tres claves. Estoy hablando de la iniciación cristiana, que tiene como plantilla el catecumenado. Una catequesis ya no la podemos pensar con la definición que os he regalado, no la podemos pensar como una sesión de 1 hora reducida a 3/4 de hora. Y que no tengamos algún chico o alguna chica de estos que no dejan de pararse, ¿cómo se llama? Hiperactivo, que ya nos arreglamos, ¿verdad? Bueno, fijaos. Entonces, en una catequesis, en cada catequesis, tenemos que aprender a conjugar 4 verbos: conocer, celebrar, vivir y orar. Muchos estaréis dando catequesis a niños y niñas de iniciación sacramental, que preparáis para la primera comunión y la primera penitencia. La guía del catecismo, Jesús es el Señor, es una delicia. Yo lo aconsejo. Que la parroquia disponga de los ejemplares necesarios para que preparéis bien la catequesis. Cada tema de cada núcleo de ese catecismo está acompasado por esos 4 verbos: conocer, celebrar, vivir y orar. Porque la iniciación cristiana tiene 3 grandes dimensiones. Una, la catequética, que es ayudar a conocer. Segundo, la litúrgica o celebrativa, que es ayudar a saborear los misterios. Y tercera, la espiritualidad, que es ver poco a poco cómo el niño, el adolescente, el joven, el adulto, da pasos progresivos para la conversión. ¿Estaréis de acuerdo conmigo si digo que muchas veces estamos dando sacramentos a paganos? Pues mirad, para darle la vuelta a esta situación, conjuguemos esas 3 dimensiones. En un proceso catequético debemos cuidar la dimensión formativa con la catequesis, la dimensión celebrativa con la celebración de los sacramentos, con la oración. Lástima que no tengamos más tiempo para especificar qué se podía hacer en cada uno de estos momentos, ¿no? Y la dimensión espiritual. Las jornadas que decía antes Manuel María
de este año que tendremos en febrero, si Dios quiere, ¿no? De todos los delegados de España, yo he propuesto a los obispos, y lo han aceptado, esta tercera parte. Porque lo de la catequesis tenemos los catecismos, las guías, materiales diversos, hasta audiovisuales, etcétera, etcétera. Para la liturgia también se nos da prácticamente hecho en la parroquia la celebración de los sacramentos, sobre todo en los tiempos litúrgicos más significativos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, la fiesta del patrono, la celebración de los sacramentos, etcétera. Pero no hemos profundizado lo suficiente en qué podemos pedir a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, como procesos de su conversión, para identificarse más con Jesús. Lo que se llamaba en el catecumenado los escrutinios. Que claro, cuando se hacía esos 3 años y los catecúmenos, adultos fundamentalmente, iban dando los pasos, era la comunidad la que decía si podía pasar si podía dar el paso siguiente o no, ¿eh? Y no creáis que todos los que llegaban al final recibían los sacramentos. Es más, estoy ahora profundizando por otro motivo en ese momento de la historia de la catequesis, y cuando se convertían, pues el rey, el emperador, los jefes de tribu, etcétera, etcétera, muchos esclavos se convertían con ellos, y una vez que entraban a formar parte del catecumenado, que eran admitidos por la comunidad, ya se sentían cristianos, con lo cual ya tenían los derechos y deberes, pero no se bautizaban hasta el final de la vida. Muchos, muchísimos. ¿Sabéis por qué? Porque querían seguir viviendo con las mismas costumbres a las cuales se habían acomodado muy bien. Pudiendo tener 3 mujeres, ¿para qué voy a tener una? Si ahora estoy en el catecumenado y el amo me trata mejor y me paga más, ¿para qué voy a cambiar? Y entonces retrasaban ellos mismos los sacramentos hasta el final. ¿Veis? Entonces la comunidad estableció los escrutinios, que eran como pequeños exámenes para ver si estaba capacitado y dar el paso siguiente. Eso, quien conoce más de cerca ahora mismo el movimiento neocatecumenal de Quico Argüello, pues ellos traducen en la dinámica del movimiento esta misma clave. Se llama neocatecumenales, ¿verdad? Nuevo catecumenado, porque ya fueron bautizados, recibieron los sacramentos de iniciación, por tanto, pero lo reviven espiritualmente todo ello. ¿Me han entendido? La catequesis hoy debe estar al servicio de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana tiene su plantilla en el catecumenado y el catecumenado a su vez en Hechos 2. ¿Cómo llevarlo adelante eso? Yo lo he traducido muy sencillamente. 3 caminos. Catequético, conocer. Litúrgico, celebrar. Espiritual, vivir. La conversión. Y en todo momento catequético, conjugar al unísono 4 verbos. Conocer, celebrar, vivir y orar. Habéis visto lo que puse ahí: palabra, liturgia, comunión, coinonía y oración, ¿verdad? En el fondo son las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. Y en el fondo es lo que hacemos los cristianos en la vida diaria de la Iglesia. Aquello que conocemos es lo que celebramos, es según lo que vivimos y es lo que oramos y transmitimos. ¿Me han seguido bien hasta aquí? Pues doy todavía un pasito más. ¿Qué lugar, función y misión, voy para atrás un poquito, ¿no?, tiene la catequesis en el proceso evangelizador de la Iglesia? El 11 de noviembre del año 2015, don Manuel María me invitó también a participar aquí sobre qué pensaba el Papa Francisco sobre la catequesis y los catequistas, ¿verdad? Y algunas de las personas que están aquí presentes me han recordado antes que le hizo mucho bien. Pues un ejemplo que a mí me ha servido y que también os lo voy a ofrecer, y gracias también a ella que me lo ha recordado. Ay, es verdad. La servilleta yo creo que vale. La servilleta vale de papel. Mirad,
el proceso evangelizador de la Iglesia es paralelo, para que lo entendáis bien, al proceso de enamoramiento. El proceso de enamoramiento tiene como tres momentos. Bueno, aquí hay mucha gente, pero todos, de una u otra manera, nos hemos enamorado, ¿verdad? Me podéis corregir en el digo que en el proceso de enamoramiento hay como tres grandes momentos. Lo que sería el primer encuentro. El primer encuentro. Un chico y una chica están en una clase o tienen una excursión o están en un pub y hay algo que me provoca. Provocar, o llamar paz. Me provoca. Frente al resto de alumnas, hablo como hombre, al resto de alumnos, o al resto de personas que vamos a la excursión, o al resto de la gente que está en el cuadro. Alguien me provoca. En ese primer encuentro juega mucho el yo. El yo conmigo y para mí. Juega mucho la pasión. Yo me voy para casa pensando en aquel chico y aquella chica con el que pude intercambiar una palabra, cambiar un cigarrillo, bailar un momento y que me provocó. Pero cuando iba para casa, yo seguía pensando en ella o seguía pensando en él. Pero siempre con respecto al yo, conmigo y para mí. Y eso no es fácil. En ese primer momento, digo, juega mucho la pasión. Si eso fructifica, tengo que reducir la explicación, si eso fructifica, se llega al segundo momento, que es el noviazgo. El noviazgo es un tiempo indeterminado que está dedicado a profundizar el primer encuentro. En el noviazgo se busca el conocer. ¿Qué gustos tiene? ¿Cómo es su sensibilidad? ¿Qué es lo que menos le apetece? ¿Qué tipo de familia proviene? Hay una época de conocimiento en Honduras. ¿Qué valores? Pero es curioso. En el tiempo de noviazgo, que es indeterminado, chicos y chicas que a los 2 años se casan, y chicos que llevan 10 años y se están preguntando si hay. Fijaos, la época del noviazgo es un proceso de yo al tú. Mirad qué bonito. El primer encuentro era yo conmigo y para mí. Esta chica para mí me gusta, voy a ver cómo la conquisto, voy a ver cómo. Segundo, me enamoro y ahí hay un proceso, cuando es auténtico. Hay un proceso de donación que me voy saliendo de mí mismo en favor del otro, de la otra. Entonces, no me gusta nada el cine, pero he descubierto que a ella le encanta el cine y que entiende. Y entonces me chincho y cuando estoy esperando el domingo por la tarde, me tengo que meter en una sala de cine a aguantar el rollo. ¿Por qué? Porque en ese proceso el tú se va adentrando en mí y me va haciendo salir de mí mismo. ¿Me vais siguiendo? Es un proceso muy rico de yo al tú. Bueno, en nuestros días esto es impresionante. No sé si por madurez o no. Pero hoy no dan 2 pasos sin que el móvil funcione. Mira que estoy en tal sitio. Mira que no te voy a poder ver. Mira que no sé qué más. 2 días. Y ahora con el WhatsApp más. Es una época de conocimiento, de profundizar, donde se madura en el amor. Y cuando el proyecto del noviazgo se realiza, fructificó el primer encuentro, madura el amor, se llega al matrimonio. Matrimonio que, como sabéis, es la realización plena del amor. Yo no creo que hay realidad humana
misión desde el día del matrimonio es hacer de Marucci mejor mujer. Esa es la misión en tu vida. Marucci, desde el día del matrimonio, tu misión en la vida es hacer de Federico mejor mujer. Puede ser de otra manera. Y desde ahí surgen las 13 palabras que ya habéis escuchado del propio pontífice. Es decir, perdón, gracias, permiso. Yo creo que no hay realidad humana tan bonita, que si yo me he hecho sacerdote, sabía que renunciaba. Porque si el matrimonio es una carga que no puede llevarse, vaya con renunciar. Sí. Desde esta perspectiva, fijaos, en el matrimonio es la plena realización del tú. Os pasará como a mí. Cuando visité a la señora Rufina, una señora de mi parroquia, 86 años, que llevaba muerto su marido 6 meses, y una tarde entré en su casita pequeña, para hablar con ella y ver cómo estaba muy triste. Su marido tenía 2 o 3 años más que ella. Tiene una hija que vivía en la casa de arriba de al lado, un hijo prácticamente enfrente y otra hija no muy lejos de su casa, en el mismo pueblecico. ¿Estará usted contenta, señora Rufina? Tiene aquí a los hijos, los nietos veo que de vez en cuando entran a verla y tal. Y dice, no, don Juan Luis. Desde que se marchó Emilio ya nada es igual. Es decir, sin él mi vida ya no merece la pena. Volví a casa y me confronté con mi madre y le saqué la conversación. Mira, madre, ahora que viene mi hermana y que va los 2 chavalillos pequeños y nos preparamos para hacer un viaje y tal, dijo, no, pero ya no es lo mismo, ya sin tu padre, pero madre que está conmigo todos los días, que en casa es, sí, pero ya no es lo mismo. Es decir, al final la realización del matrimonio es ni tú ni yo somos nadie si tú y yo no somos nosotros. ¿Ven el proceso? Pues el proceso, por ahí tengo el proceso evangelizador de la Iglesia en paralelo, es lo mismo. Lo primero está la acción misionera, que es el momento del primer anuncio, como el primer encuentro. Y cuando digo encuentro, es una realidad que no es que estemos aquí juntos y nos hemos encontrado, atentos. No nos encontramos porque estemos aquí juntos esta tarde motivados por el mismo ideal, la catequesis. Ni muchas personas se han encontrado aunque vivan bajo el mismo techo. ¿Cuántos matrimonios viven bajo el mismo techo 30 años y no se han encontrado? Son vidas yuxtapuestas. Desde el punto de vista teológico, la palabra encuentro es muy profunda. El encuentro significa, mi vida sin ti no merece la pena. Un encuentro se da cuando el otro es tan significativo en mi vida, sin el cual mi vida ya no merece la pena. Esto es la fe. En la experiencia del encuentro, 3 palabras. Siempre quedamos afectados, marcados y transformados. No encuentro experiencia humana, dije antes, y mantengo, que en el enamoramiento. En el enamoramiento auténtico quedamos afectados, marcados y transformados. El tonto ejemplo del chico que no le gustaba el cine y termina gustándole. Y a la chica que no le gustaba el fútbol y termina gustándole. Y llegan a un acuerdo de un domingo fútbol, un domingo cine. Como tantas cosas. Es decir, lo de modelar, ¿veis? Esta es la clave. En la acción misionera juega mucho el primer anuncio, la experiencia de encuentro.
en el cual quedamos afectados, marcados y transformados. Fue la experiencia de los apóstoles en la mañana de resurrección. La fe es así. La fe es una experiencia de encuentro personal. Segundo, está la acción catequética. Estamos en el proceso evangelizador de la Iglesia. Acción misionera, primer anuncio, el despertar la fe, la simpatía, la empatía. Ahora entramos en la acción catequética, que es la época de ahondar, de profundizar en lo que creemos, celebramos, vivimos y oramos. Es el seguimiento del credo, primera parte del catecismo, es celebrar los misterios de la fe, segunda parte, liturgia y sacramentos, es alentar el estilo de vida según los mandamientos iluminados desde las bienaventuranzas, y es el dejarnos estrechar por el Padre. Los creyentes tenemos una suerte loca. Saber que estés donde estés y estés como estés, alguien, no algo, alguien te quiere, te estrecha, te ilumina, te conduce, te guía, te alienta, te fortalece, te goza. Esta es la clave. Me preguntó una madre de familia hace 4 años, al terminar un proceso catequético de adultos, cerrando la carpeta, ¿qué es para ti la fe? Y le dije, dejarme achuchar por Dios, que es mi Padre. Digo, igual que tú, cuando llegas a casa, estás sentada en el sofá y llega el chaval que había adoptado de Polonia, chaval que en ese momento tenía 9 años, lo achuchas mucho, o te achuchas con tu marido, así me dejo yo achuchar por el Padre. Eso es la fe. Eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me alienta. Eso es lo que me fortalece. La acción catequética. Y finalmente, la acción pastoral. La acción pastoral, que es la realización de todo aquello que has conocido, celebrado, vivido y orado y que ahora estás transmitiendo y realizando, como lo del matrimonio con respecto al noviazgo. ¿Me lo han comprendido? ¿Les puede servir? Pues esto es lo mejor. Y vamos concluyendo, ¿verdad, Manuel María? ¿Sí? Quiero tener una palabra para cada uno de vosotros sobre algo que también aquel 11 de noviembre simplemente indiqué, pero no profundicé y luego he ido profundizando. Los catequistas evangelizadores con espíritu que hacen arder los corazones. La figura del camino de Emaús es la clave que debe sostener nuestra misión de catequistas. Cuando Jesús se mete con los peregrinos y entra en diálogo con ellos, aun cuando le dice qué tozudos sois, ellos perciben que su corazón arde. Luego el Papa San Juan Pablo II utilizará la palabra ardor para hablar de la nueva evangelización. Nueva en su ardor es el talante de los evangelizadores, de los catequistas. Por tanto, fijaos, hablo ahí de 3 palabras: identidad, idoneidad y algunas características. Desde el punto de vista de la identidad, digo, una mirada trinitaria y una mirada teológica. Una mirada trinitaria, porque un catequista es un hombre, una mujer, llamados por el Padre a seguir al Hijo, alentados por el Espíritu Santo. Esa es la mirada trinitaria. Llamados por el Padre
a seguir al Hijo Jesucristo, alentados por el Espíritu Santo. Es una llamada personal, singular, no a voleo, como se echa la propaganda en el buzón de entrada a nuestras casas. No, es una llamada a ti, Antonio, a ti, Pepita, a ti, María, a cada uno de nosotros. Una llamada interpeladora que nos induce a responder. No se trata solo de servir a la sociedad, sacar adelante una familia, ser un buen profesor, ni siquiera realizarme. No, no, no. Es una manera de responder a quien te llama. Y esa es una experiencia personal única. Lo mismo que he dicho antes cuando hablaba de la realidad humana en el matrimonio, que yo sabía que renunciaba a algo que era hermoso, hoy tengo que decir, desde esta llamada de Jesús, yo no me cambiaría por nadie. ¿Os dais cuenta? Porque es interpeladora. En el Viejo Testamento aparece aquella palabra, aquí estoy, Señor, heme aquí. O aquella otra palabra del Nuevo Testamento, no me habéis elegido vosotros, os he elegido yo. Esta llamada no solo nos reclama y nos interpela, sino que nos capacita. Una llamada al servicio no solo para una satisfacción personal, no, sino también otros me necesitan, no, sino simplemente Dios me capacita cuando me llama para realizar aquello a lo que me envía. ¿Quién de nosotros no se ha sentido pequeño en algún momento, tanto como catequistas o como sacerdotes o consagradas? Pero Él nos capacita, Él está con nosotros, Él nos acompaña en la tarea, en el seguimiento de Jesús. Toda vocación cristiana es una prolongación histórica de la vocación de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es esa vocación? Evangelizar. Pero evangelizar en esas tres claves que os acabo de poner ahí, o desde la acción misionera, provocando el primer anuncio, o desde la acción catequética, acompañando el despertar de la fe, la iniciación sacramental, la personalización de la fe, etc. O en la acción pastoral. Además de catequista, estoy echando una mano en el Consejo Pastoral Parroquial, le llevo la economía, me preocupo de la Cáritas, es decir, ¿cuál es esa vocación? Evangelizar. Y la evangelización tiene 4 componentes. Anunciar explícitamente a Jesucristo, su persona, su vida, su mensaje. Segundo, dar testimonio de una vida evangelizada. Nadie da lo que no tiene. Hemos de dejarnos evangelizar. Tercero, un compromiso transformador de donde yo estoy. Tenemos que ser buen olor de Cristo. Tenemos que ser como esos, ¿cómo se llama en casa cuando hay malos olores? Ambientadores. Tenemos, cada catequista, cada uno de nosotros esta tarde, tenemos que ir convencidos que tenemos que ser ambientadores. Donde hay un mal olor del tipo que sea, nosotros ponemos el buen olor de Cristo. Y en cuarto lugar, el compromiso profético para oponernos a aquello que envilece a la persona. Hay que mejorar la máquina de la familia, la máquina de la escuela, la máquina del lugar de trabajo, la máquina de la parroquia, la máquina de la oficina. Hay que mejorarla. Siguiendo al Hijo. Alentados, animados por el Espíritu Santo. La vocación de Jesús es guiado e impregnado por el Espíritu. Jesús siempre es una persona rebosante del Espíritu Santo. Alguien que le conduce, consuela, conforta. Por eso la relación con el Espíritu Santo, con el fin de recibir sus inspiraciones y secundarlas. Toda tarea de un cristiano está conducida discreta y fundamentalmente por el Espíritu Santo. Su presencia en nosotros es activa, no congelada. Y eso tiene consecuencias, pues la confianza, la familiaridad, la creatividad. Una mirada teológica y una mirada
teologal: la fe, la esperanza y la caridad. Una fe formada ayuda a formar. ¿Qué estás leyendo para formarte en la fe? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te estás dejando oxigenar por dentro? O sea, lecturas que estás haciendo para autoformarte como cristiano hoy. ¿Por qué? Porque aquellos a los que te das, sean los hijos de catequesis, sean tu familia, están habitados por dentro por una sensibilidad distinta a la fe. Por una sensibilidad, y porque hay personas en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo, que tienen un contencioso con el cristianismo. Son reivindicativos, hasta exigentes. Es ya como una ideología para ellos. Entonces yo tengo que estar formado para dar respuesta a lo que se me plantea. Temáticamente, ¿qué se puede ofrecer? Pues leer algún libro, que bien desde la delegación de catequesis, bien desde la parroquia, asistir a conferencias, como estos grupos de formación ahora. Segundo, de manera espiritual, con una sensibilidad creyente. Oración, palabra de Dios, algún retiro, los tiempos fuertes. ¿Qué tiempo dedicas a la oración? Cada día. ¿Te oxigenas o te asfixias? Y pedagógicamente estar al corriente de las nuevas metodologías. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde esta perspectiva de la fe, digo que los catequistas son testigos de la fe, porque viven la belleza por dentro y la contagian por fuera. El Papa Benedicto nos regaló una encíclica preciosa, que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Os invito a leerla. La esperanza, si he dicho una fe formada, ahora digo una esperanza alegre. Decía San Juan Pablo II, ojalá el mundo pueda percibir la buena noticia a través de evangelizadores que irradian la alegría de Cristo. Nosotros hemos de tener un talante de abejas, no de moscas, porque las moscas normalmente van a lo prohibido, a lo negativo, ¿no? Mientras que las abejas van a lo positivo, van al néctar. Ir a lo positivo en el frágil misterio de la vida de un niño, de una familia, comunicar ganas de vivir, resistirnos ante las dificultades. Las dificultades siempre nos las pone el Señor porque son otras tantas posibilidades. Desde esta perspectiva de la esperanza alegre, digo que los catequistas son custodios de esperanza. Y el Papa Benedicto nos regaló otra encíclica preciosa, Spes Salvi. Le invito a que la lean sobre la esperanza. Y la tercera, el amor. Es el sello específico del creyente. Y el amor ha de ser paciente. Lo dice Pablo. Fijaos, normalmente lo escogen los novios cuando se casan, luego se olvidan. Pero cuando escogen a Corintios 13, dice, el amor es humilde, paciente. Yo siempre le digo, este texto ponerlo en la mesilla de noche. No me hacen caso la mayoría. Paciencia. Un cura al que le repugna la tarea pastoral no tiene vocación. Una catequista a la que le repugna su tarea educativa no tiene vocación. Ese trabajo me puede gratificar, hasta satisfacer, aunque también haya momentos sombríos. Es bueno ser idealistas. El idealismo nos hace sanamente inconformes. Incluso es bueno, saludable incluso, ser pacientes, porque nos prepara para aguantar nuestras limitaciones también. Desde esta perspectiva digo que los catequistas, desde la caridad, desde el amor, son profetas, discípulos y misioneros de la caridad. Solo el amor sabe esperar. Solo el amor es digno de fe. El crecimiento de la fe en la gente es lento, como lo es una planta. Es paciente como la espera del labrador, es alegre como el fruto del grano de trigo.
Y el Papa Benedicto nos ha regalado otra encíclica, Deus Caritas Es. Un buen trío. Y termino. Me atrevo a deciros que para ser un catequista idóneo necesitamos ser expertos en humanidad. Es decir, que tengamos las antenas puestas para sintonizar con lo que aquel muchacho, aquella muchacha, aquella familia tiene. Seamos humanos. Estemos atentos. Segundo, expertos en la fe de la Iglesia, que no enseño lo que yo creo, enseño lo que la Iglesia cree y transmite, la fe de la Iglesia. Y expertos acompañantes en el camino, como el de Maús. No me entretengo más y concluyo pues con algunas características que me parecen especialmente significativas para compartir un poco con vosotros, ¿no? Algunas características que brevemente, porque además me apasionan, sobre algo que me parece fundamental a la hora de subrayar en los catequistas. Mirad, las características que señalo ahí. Digo del catequista, primero, creer en un solo Dios. Los teólogos, desde los años 80 para acá, raro es el autor que al escribir un libro, en algún momento no tiene esta expresión, dejar a Dios ser Dios. Porque la tentación del hombre contemporáneo, con lo de Nietzsche como maestro, la idea es ponerme en lugar de Dios, como el viejo Adán. Y no tendremos la culpa, siempre la tendrá Eva, que tampoco la tenía, que la tenía la serpiente, también hoy. Por tanto, creer que solo Dios es Dios, es el Señor de mi vida, al cual cada mañana al abrir los ojos levanto mi vida. Gracias, Señor, por el don de la vida que me transmitiste por mis padres. Gracias, Señor, por el don de la fe que me transmitiste por el bautismo. Gracias, Señor, por el don de la vocación que me has transmitido por la Iglesia. Fijaos. Segundo, acoger al hombre con entrañas de misericordia y contagiar la alegría de la fe. No me voy a detener aquí. Entiendo por misericordia la pomada, el bálsamo de la ternura de Dios en la herida de la debilidad humana. No me detengo más. Tercer lugar, experimentar la imagen del Dios vivo que es nuestro Padre. Un Dios vivo a un mundo que parece vivir en la orfandad, desconociendo la presencia acariciante y paternal del Padre del cielo. Un Dios Padre para un mundo que adora a sus diosecillos, los mismos que el mismo mundo se engendra. Presentar la imagen de un Dios indomesticable e irreductible, majestad, lo llamaba Santa Teresa. Un Dios que a la vez es el Dios de la amabilidad y de la ternura. Un Dios que ha creado el mundo y lo quiere bello en los niños, en los jóvenes, en las familias, no solo en la naturaleza, también sin contaminaciones, no solo materiales, sino de egoísmos y podredumbres. Conviene a veces revisar la imagen de Dios y del cristianismo, pues lejos de parecer un crimen contra la vida que nos decía el filósofo Nietzsche, parezca una belleza seductora. Tener la experiencia personal de encuentro con Jesucristo y presentarlo a un mundo que parece inquieto, desasosegado, superficial. Presentar humildemente un Cristo Jesús que ama el bullicio de las plazas
y el silencio de la plegaria en la soledad buscada. Un Jesús que mira sin enojos y también sin miedos a los ojos de los jóvenes, al leproso, a la madre viuda, a los ciegos que no le ven pero le intuyen. A ese Jesús que mira siempre desde la serenidad y el cariño. Un Cristo que vive libre de presiones de unos y otros, que invita a los suyos a hacerse todo para todos y a tener como predilectos a los pobres. Saborear y transmitir el soplo, el aliento del Espíritu Santo a un mundo que parece haber desaprendido la canción del viento y de la brisa, y que hoy como antaño nos conduce al desierto exigiéndonos cada vez más una atención mayor y más sutil a su voz en medio de tantos ruidos. Inspirador de gestos de ternura y cercanía e impulsor de gestos de profética denuncia ante todo lo que es deshumanizador. Capaz de acariciar a los heridos y a la vez criticar a los heridores. Para ello son necesarios catequistas que vivamos a la escucha del Espíritu, orantes, unificadores, creadores de comunión. Presentar la Iglesia en toda su hondura, donde se celebra la presencia del resucitado en todas sus dimensiones, el querigma, la palabra, la liturgia, la celebración, la coinonía, la comunión y la diaconía, el servicio. Vivir en su hondura la dimensión eclesial es sentirse miembro de una comunidad de hombres y mujeres que creemos lo mismo, esperamos lo mismo y tenemos el mismo amor. Es el espacio, la Iglesia, en medio del mundo. Es como el huerto, es como la casa en medio del huerto. Es el espacio donde el Padre en Jesús, por la fuerza del Espíritu, se nos manifiesta. Dentro de ella resuena una y otra vez la voz que llama, que convoca, y la presencia a la que se invoca. Para ello somos necesarios catequistas que no solo sintamos la Iglesia, no solo sintamos con la Iglesia, sino que sintamos la Iglesia y la amemos desde el fondo del alma, aun con arrugas, como a nuestra Madre. Ofrecer la promesa de la esperanza en el misterio del reino, que tiene su núcleo en las bienaventuranzas. Y como las bienaventuranzas las sabéis muy bien, aquí me detengo y si me deja don Manuel, termino con una florecilla. ¿Me dejas? Claro. Sí, qué bueno es. Ahora a ver si la encuentro porque a veces me gusta, sí. Lo digo ahí como lo siento. Una florecilla regalada a ti como catequista apasionada por el Evangelio. Hablé antes de los padres de la Iglesia. Recuerdo esta florecilla muy significativa de los padres del desierto. Los padres del desierto vivían en Egipto, siglo II, III, y fueron los cristianos que empezaron una vida monástica, que después de los mártires iniciaron lo que es el cristianismo heroico. No querían vivir en las ciudades porque se sentían aburguesados. Necesitaban la soledad buscada para la autenticidad. La experiencia cristiana fundamental era la de los mártires, siglo II, III. Después de las persecuciones, el cristianismo se orienta hacia el monaquismo, que era otra experiencia martirial. Ellos tuvieron el coraje de proclamar que más allá de una existencia burguesa, frívola, superficial, que se vivía en las ciudades como Alejandría de Egipto, una ciudad riquísima, corrompida y frívola, había otro modo de vivir, había una alternativa. Sucedió allí. Un joven monje se fue a buscar a otro monje viejo, cargado de años y de experiencia, y le dijo: Padre, explícame por qué tantos vienen a la vida monástica y son tan pocos los que se quedan. Tantos que vuelven atrás. El monje le respondió: mira, pasa como cuando un cazador sale a cazar, ahora que estamos en la época. Yo, que estoy de cura en un pueblecito, sé cuándo es la época de la caza, no porque me guste, sino por el bajón de hombres que hay en misa. Sí, le dice: mira,
El cazador prepara su jauría de lebreles y una mañana de domingo, al amanecer, prepara sus lebreles y sale al campo. Hay un momento en que uno de los galgos ha visto una liebre y se pone a ladrar y a correr detrás de ella. Los demás galgos que están allí, al ver que uno ladra y corre, se ponen a ladrar y a correr detrás del otro galgo. Llega un momento en que uno y otros se van cansando, dejan de ladrar y poco a poco dejan de correr. Solo el que ha olido la pieza y la ha visto no se cansa, sigue hasta el final y atrapa la liebre. Es así, le decía el monje viejo al joven monje, ¿te das cuenta? Así sucede a los monjes. Solo quienes han puesto sus ojos en Cristo, nuestro Señor crucificado y resucitado, llegan al final. Solo quien pone los ojos y el corazón apasionado en Jesús puede vivir contento por dentro y transmitir a otros por fuera la alegría de la fe. Muchas gracias. No tenemos mucho más de 5 minutos, pero 5 minutos, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, pues lo podemos hacer brevemente, 1 o 2 personas. No sé si hay alguien que quiera intervenir. Parece que no. A ver. ¿Por qué no vienes casi, si podéis venir para el micrófono, lo mejor? Esto no sé si he sido yo o que he tocado el micrófono. Sé que había un micrófono inalámbrico, pero no sé por dónde está. Pero de todas maneras, si vienes aquí, casi mejor. ¿Te parece? Opuesta hacia el Sí, público. Pero sobre todo para que se te oiga, pensando también en los que nos están siguiendo. Si puedes venir aquí, mejor. Sí. No pasa nada. Tú. Te ven por televisión y todo, fíjate. Ya hay micrófono. Hay micrófono ahí, aquí en el micrófono. Vale. Bueno, pues yo es que ayer, que tengo la catequesis, pues me desanimé un poquito, ¿no? Porque pues es como que dices, jo, la palabra de Dios es que no cuela, ¿no? El niño hiperactivo se me ha subido a la chepa, ¿no? Y eso. Y es que el niño hiperactivo, pues digamos que ha sido el protagonista y eso me ha dejado pues desconsolada. O sea, y me ha venido muy bien esta catequesis de hoy, pues para seguir adelante, ¿no? Porque yo decía, es que, o sea, me doy de baja, ¿eh? Digo, porque esto es superior, ¿no? Es como que esa semilla ha empezado ayer a fallar un poquito, ¿no? Y entonces me ha venido súper bien venir a esta catequesis. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ahí está, sí, puedes venir. Sí, yo quería comentar, yo estoy con grupos de poscomunión y bueno, pues llegan con un desconocimiento de Jesús muy grande. Y sin conocer a Jesús, creo que es difícil entender los sacramentos, la muerte, la resurrección, sin conocer a Jesús. Yo te doy una pista que yo mismo la estoy confrontando, porque yo soy catequista también en la parroquia, junto con otras 2 señoras. Cuando llegan estos chicos, claro, estoy hablando de una parroquia que en este momento tengo 15 niños y niñas, entre 7 y 13 años.
dentro de poco tendré más, porque he hecho 12 bautizos este año, en un pueblo tan pequeño. Bueno, quiero decir, mire, yo hago la siguiente experiencia. Para ese tipo de edades, con el Catecismo Testigos del Señor, hago como 3 bloques. El primero es el de la historia de la salvación. Que los chicos y chicas aprendan los hechos, los acontecimientos y los personajes de la Biblia, que es a lo que se dedica una gran parte del catecismo. ¿Y eso cómo lo hago? Pues lo he empezado a hacer el otro día. Cada día le mando a 2, 3 chicos, el grupo de estas edades de 11, 12 años, 13, son 6. Entonces lo que le mando es que cada uno prepare para la catequesis siguiente un personaje. Adán y Eva, Caín y Abel, pecado, o sea, que preparen. Eso le ayuda a acercarse a la Sagrada Escritura y el próximo domingo lo traerán preparado. A mí me toca iluminar. Ellos saben el personaje y lo que pasó con ellos. A mí me toca iluminar el acontecimiento. ¿Qué sucedió en ese hecho? Es decir, ¿qué hizo Dios a través de eso? Y, en tercer lugar, celebrarlo. Cuando acabamos la catequesis, el rato de catequesis, vamos hacia el presbiterio y en torno al sagrario en 2 minutos, que no aguantan más. Una palabra que además van a llevar escrita en el cuaderno como actividad para la vida durante la semana. Alguno después no se va a acordar. O sea, yo cuento con esas dificultades reales, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es un bloque. El segundo bloque es Jesús, su persona y su mensaje, fundamentalmente en torno a los 4 evangelios. Eso le puede ayudar muy bien el Catecismo Testigos del Señor y recuperar lo que sí vieron estas edades con Jesús es el Señor, que tiene como centro a Jesús. Entonces yo creo que recordar la persona de Jesús, su vida, los milagros, las parábolas y sobre todo la Pascua. Y el tercer bloque es fundamentalmente lo que llamaba yo antes de la mistagogía, la celebración gozosa de los misterios de la fe, que es la Iglesia y los sacramentos. Yo haría este esquema. Después no sé el tiempo que usted los tiene en el proceso catequético, si son 1 año, 2 años, porque eso daría, claro, el espacio de acordeón para abrir o cerrar. Creo que puede ser un camino. Estupendo, pues entonces, si os parece, yo solamente decir 2 cosas de conclusión y así ya terminamos para que seamos puntuales y no alargarnos más de las 7 de la tarde, porque si no ya no volvéis, ¿no? Luego decís, uy, que luego se sale muy tarde, ¿no? Bueno, yo tengo que darle las gracias, evidentemente, en nombre de todos vosotros, a Juan Luis, porque la verdad es que esta ponencia de hoy, bueno, yo no sé si ha dejado algo para las siguientes de todo el curso. Yo creo bueno, que esto era porque pusiste que yo inauguraba. Claro, que es la lección después de apertura. soy un pesado después. No, o sea. Ha tocado todos los temas y los ha introducido perfectamente y luego los vamos a seguir desarrollando, pero yo tengo que darte las gracias porque ha sido una apertura completísima y porque además pues algo que también para nosotros es una enseñanza, no solamente lo que nos ha dicho, sino cómo nos lo ha dicho. No he visto a nadie pestañear, ¿no? Porque lo ha hecho, es muy importante en los catequistas y él, como él mismo dice, es catequista, ¿no? Todos los sacerdotes lo somos, pero si además estamos con un grupo de catequesis, pues mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues es también la capacidad comunicativa es muy importante, ¿no? Y el saber comunicar como ha comunicado él. ¿Qué es la catequesis? Era el tema. Él ha empezado diciéndonos que catequesis ayudará a que el mensaje resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. Tenemos ya una respuesta, pero evidentemente ha sido mucho más lo que nos ha dicho que esto. Yo me quedo también con otra definición que ha dado, aunque no la haya propuesto como definición de catequesis, pero que me ha encantado, que en esta comparación con el enamoramiento, la acción catequética como el momento del enamoramiento de Cristo,
pues qué bonito saber que nuestra misión como catequistas es ayudar a que los que están con nosotros lleguen a descubrir que estén como estén, alguien les acompaña, les alienta, les sonríe, les fortalece. Bueno, esta es también una buena definición. Y luego habla mucho, la segunda parte, porque lo fundamental de la catequesis es el catequista. Fuera del programa o del esquema, pues yo me quedo con una frase que me parece que ha sido fantástica y que nos podemos, al menos es lo que yo me llevo para rumiar, ¿no? Y que creo que es también, nos pone ante el centro de la vida del catequista, ¿no? Somos ambientadores del buen olor de Cristo en medio de tantos malos olores. Bueno, pues yo creo que qué bonito saber que cada vez que no solamente estamos dando catequesis, sino siendo catequistas, estamos llamados a ser ambientadores del buen olor de Cristo. Lo que, sobre todo con esta segunda parte de la ponencia, ya nos ha puesto con el deseo de profundizar en el primer bloque, que es la identidad del catequista. A partir del próximo jueves, Jesús Maestro, modelo del catequista, es justo lo último de lo que nos ha hablado Juan Luis. Tendremos a Miguel Ángel Medina el próximo jueves y luego ya los jueves siguientes el catequista testigo y el catequista mistagogo, de lo cual también él ya nos ha introducido. Yo os propongo que no os perdáis las próximas sesiones. Si no podéis venir, seguirla, pero ojalá podáis venir vosotros y más. Y si no, también seguirla a través de la transmisión online. Y nada más, que muchísimas gracias y que estamos a vuestra disposición desde la Delegación de Catequesis para lo que queráis. Quiero terminar con 3 palabras. Primero, gracias por la tarea que estáis realizando en vuestras respectivas comunidades cristianas. Gracias. En segundo lugar, animar a Manuel María, que él tiene que ser como el motor, que moviliza toda la dinámica de la catequesis en esta diócesis de Madrid. Lo va a hacer bien, cualidades tiene. Y en tercer lugar, a los que nos están viendo por los medios de online y de internet, pues que tengan una buena tarde, ¿no? Tengan una buena tarde. Muy bien. Muy bien, pues hasta el jueves que viene.